¿Te subirías a un autobús cuya oferta más barata es de solo 89 pesitos? Bueno, ahorita toca viajar. Nos vamos a ir en Flixbus, que es una línea alemana que llegó a México hace un poquito más de un año. Vamos a ver cómo nos va. Miren, es este autobús, pero nosotros ya la conocíamos de antes porque ya hemos viajado con ella en Europa. Les vamos a contar la experiencia previa que ya habíamos tenido con Flixbus anteriormente y vamos a ver cómo nos va aquí y compararla. Responderemos a la pregunta directa. ¿Flixbus en México vale la pena? Al final te diré si me volveré a subir o no. De hecho, ahí estamos a un costado de Buenavista, atrás está Insurgentes, nos vamos a ir a Querétaro, es un viaje bastante corto. De plano la puntualidad sí es buena porque Iván se fue a comprar para desayunar y me dijo la chica, llámalo para que llegue porque si nos tenemos que ir 7:55, está el de Puebla atrás. El viaje a Puebla desde Ciudad de México es el boleto más barato, 89 pesos. El viaje a Querétaro nos costó 339 pesos por persona. El principal gancho que ofrece Flixbus son los precios. La verdad, manejan hasta donde sé los precios más bajos del mercado. Con decirles que arrancaron aquí en México con una promoción de 30 pesos el viaje a cualquier destino. Como ven, viajamos con nuestro niño y por tal motivo, por 30 pesos por asiento, reservamos los 3 primeros de la fila de adelante para que el niño tuviera más espacio. En cuanto a los asientos, pues sí nos respetaron los asientos. Entonces, puntualidad esto, asientos esto también. Como verán, estamos en la parte de adelante, la primera hilera detrás del chofer. Entonces vamos a poder ver un poquito. En cuanto al espacio, pues hasta ahora es bastante confortable. Nada que ver con los guajoloteros que nos había tocado, por ejemplo, en Francia. Pero vamos a ver, vamos a ver. Flixbus es una compañía alemana fundada en 2011. Su principal característica es que ofrece viajes en autobús de bajo costo entre ciudades de larga distancia. Para 2019 ya reinaba en toda Europa y en 2018 entró a Estados Unidos, luego a Brasil, India y Chile y desde mayo de 2025 está aquí en México. Es la primera vez que usamos Flixbus acá en México, donde mucha gente se refiere a él solo como Flix, ya sin el bus. Lo usamos anteriormente ahora que estuvimos en Francia, en Europa. ¿Qué onda? ¿Cómo los ves en comparación? No es la primera vez que tomamos un Flixbus. Aquí en México sí, pero ya los habíamos tomado y con bastante regularidad allá en Francia. Los tomamos, por ejemplo, cuando íbamos a Lille, Bruselas. a Bruselas. Lo tomamos también desde el norte de Francia hasta Barceloneta, aunque aquí utilizamos dos transportes, ¿no? Autobús y el tren luego. Dejamos, de hecho, constancias en un video porque realmente atravesamos 1000 kilómetros de Francia. Esa vez usamos tren, bus y 3 buses, creo 4, ya no me acuerdo. Fue así de norte a sur, ahí está, Una de hecho. travesía total. Y hoy vamos a viajar un montón, pues vamos a cruzar casi toda Francia. Ahí está el video y llegamos casi con las nalgas Planas. Ya terminó la espera, llegó nuestro medio de transporte que no es precisamente el tren, sino que vean, ¡tarán! Ahí está, Flixbus. Es una empresa de autobuses, tiene viajes adentro de Francia y también adentro de Europa que son muy baratos. Entonces ahorita voy a documentar las maletas, que de hecho ya Iván está haciendo lo suyo, lo propio, y después tengo que sacar los pasaportes porque nos lo van a pedir. Tengo mis boletos en PDF en el celular. ¿Estamos listos? Esta es otra característica de Flixbus. Las compras se hacen en línea y en línea a tu celular vía WhatsApp y a tu correo te llegan en cosa de segundos los boletos en formato PDF con un código QR que deberás mostrar al conductor de tu unidad junto a una identificación al momento de subir. Nos estamos yendo de Lille. No me tocó al lado de Iván, ahí está. Y pues ya vamos saliendo de Lille. Utilizamos también Flixbus cuando hicimos un viaje a Praga, capital de la República Checa. No, nalgas planas cuando fuimos a República Checa en Flixbus. Nos fuimos desde Estrasburgo, creo, y ya atravesamos toda Alemania. Yo llegué deshecha, pero por fortuna era temporada de COVID, entonces no podía ir lleno el bus y nos pudimos recostar en una hilera. Eso nos hizo un paro. Recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a Bruselas, que en ocasiones, por ejemplo, cruzábamos la frontera y a veces había red en Francia y no en Bélgica, y a veces había red en Bélgica y no en Francia, cosas así. Así es, y lo mismo con el baño, a veces había baño, a veces no había baño, y cuando no había, pues teníamos que bajar en una estación de servicio en la carretera. Sí, era muy llamativo. Bueno, todo esto nos pasó allá en Europa. Y aquí en nuestro viaje rumbo a Querétaro. ¿Qué onda con el internet, el baño, los asientos? Vamos a ver si hay wifi.
A ver, chequemos el internet. Flixbus, aquí. El chiste no es que esté, es que funcione. Está pidiendo, ok, leí y acepto los términos y las condiciones, conectarse. A ver, vemos un video. Conozco una vieja que se llama Seven Voyage, que dicen que es muy buena. Calentito, ¿eh? No, imposible. Ver videos no se puede. Vamos a buscar otra página. Por ejemplo, quiero ver noticias. Ahí sí carga. Más bien el internet no es que no esté, es que está lento. Bajo el asiento hay un puerto de conexión con cargador tipo USB y tipo C. Los asientos también tienen estos ganchitos para colgar una bolsa y unos descansapiés en la parte de abajo. La verdad no sé si solo sea una sensación, pero sí siento que hay un poco más de espacio entre los asientos en este autobús que va a Querétaro que en los autobuses que tomamos en Francia. Pero insisto, quizás solo sea punto de apreciación, puedo equivocarme y que sean prácticamente iguales. Los asientos sí los sentí cómodos. Se reclina así, no es mucho, pero para la distancia de Ciudad de México a Querétaro está bien. Es confortable. Los pies igual, no los puedo estirar del todo, entonces para distancia larga, sobre todo, por ejemplo, si pasas la noche en el autobús, no estaría padre, pero para este momento, distancias cortas y medianas, perfecto. Hay pantallas para ver películas. Como ven, vimos la de Selena. La película se ve y se escucha en todo el autobús. No es como otros autobuses donde cada asiento tiene su menú de películas con sus respectivos audífonos. Necesito ir al baño, vamos a ir a ver qué tal, si están limpios, si hay todo. Vengan. Realmente siento que estos Flixbus, los de México, son más amplios que los de Francia. Vean, y además viene pues casi vacío, no hay muchas personas, somos aproximadamente 10. Voy lentito, no me quiero dar en la maleza. A primera vista, hola, ante todo, está bastante limpio. Hay papel, hay servilletas, hay jabón, hay agua, hay todo para bajarle, para llamar a auxilios. Agua, jabón y la servilletita. Eso sí se mueve mucho como en cualquier autobús. Por eso está para los señores este cartel que dice que no hagan pipí parados porque van a pintar todo. Manita de gato. Divina como siempre. Y sí, como les dije, es menos guajolotero que los que agarramos en Francia. Niño siendo niño. Miren, como les decía, hay buen espacio, de hecho se puede acomodar mi niño. Flixbus ofrece varios destinos, aunque en México aún son contados, a diferencia de Francia, por ejemplo. También hay que mencionar que en México es diferente de en Francia, porque en Francia se utiliza mucho el tren, pero el tren está caro en Francia, entonces el autobús es la opción más barata. Y aquí en México, por la razón inversa, que ya se fue deshaciendo y apenas ahorita se está recuperando los trenes, pues aquí es más común el autobús, y porque es más común y México es un país más grande, las distancias son más grandes, se tiene que ir con autobuses más confortables. Y hay muchas líneas. Y hay mucha oferta. Por lo que no es el caso en Francia. Aquí el Flixbus tiene mucha competencia. En Francia casi no tiene competencia. Más o menos BlaBlaBus, pero hay menos líneas, vamos a decir. Pero eso sí, si vas a la estación de autobuses de Bercy, en París, casi todo lo que vas a ver son Flixbus, pues. En México hay más de dónde escoger si de buses se trata. Ahora que fuimos a Aguascalientes tomamos un bus de 3 asientos
por fila y 2 pisos, muy espaciosos, pero claro, adivinaron, pagamos más de lo que cuesta viajar en Flixbus. Con líneas de autobuses mexicanas me ha ido bien, la verdad, pero esta ocasión quisimos probar con Flixbus, que por ahí vi que le queman mucho incienso solo por ser una línea europea, alemana. Y pues no, mi gente, eso no basta, pues como veremos, allá en Europa, Flixbus tiene diversas quejas. El mayor problema que señalan se refiere a cancelaciones, retrasos y reembolsos. En la opinión en general de TripAdvisor, como vemos, no le va muy bien que digamos, Leí quejas también de las pésimas condiciones en que está la estación de autobuses de Bercy en París. Y sí, es un muladar, pero la culpa se la echan entre las líneas de autobuses y la alcaldía de París. En México, como dije, lleva poco tiempo el servicio, pero las opiniones que pude encontrar pasa algo similar. Ciertas quejas de puntualidad, de atención al cliente, de reembolsos, de limpieza, etcétera. Servicios que independientemente del costo del boleto sí te están asegurando ofrecer. Si me piden mi experiencia mía de mí, en Francia la calificaría como regular a buena, con varios viajes hechos, y aquí en México, con el único viaje que hemos hecho hasta ahora, como buena a excelente. Bueno, en cuanto a maletas, es bastante ventajoso porque para cada boleto, cada persona que viaja tiene derecho a una maleta grande de 25 kilos y una chiquitita de 7 kilos. Imagínense, para 3 personas son 96 kilos, casi 100. Nosotros viajamos, como nos vamos 3 días nada más, viajamos bastante ligeros. Trajimos la carriola del niño, una maleta grande para los 3 y nuestras 2 mochilitas. Nada que ver igual cuando viajábamos de solteros, ¿verdad? Pero hubiera podido ser peor. Tú mismo agarras tu equipaje. Obviamente, si necesitas ayuda para bajar una maleta, te la dará el conductor. Pero quizá es aquí donde algunas personas han tenido la mala experiencia de robo de equipaje, porque como Flixbus no tiene andén oficial, no hay tampoco personal que dé las maletas. ¿Cómo vieron? ¿Les gustó? ¿Se animarían a viajar en Flixbus? A mí sí me gustó bastante, pero también hay que mencionar que fue un viaje de 3 horas. Y bueno, ya llegamos a Querétaro. Hay que mencionar que Flixbus no en todas las partes donde está tiene, por ejemplo, una oficina propia y un andén propio. En Buenavista sí, porque era el Flix Shop. Y aquí, por ejemplo, llegamos a Querétaro y estamos en el estacionamiento de un Soriana. Entonces, no son paradas establecidas como tal, sino convenios donde pueden parar y dejar los pasajeros. Nos tocó un sol resplandeciente al llegar a Querétaro, pero ¿qué tal arribar a una estación así si se está cayendo un aguacero de aquellos que manda Tlaloc o se hace un friazo? Hay que decir que nos fue bastante bien, pero también fue un viaje corto, 3 horas para ir a Querétaro. A ver si, por ejemplo, agarramos uno de estos, se nos hace igual de llevadero si nos fuéramos, por ejemplo, al norte de México, hacia la frontera, o al sur. Entonces, no sé, pero para esta ocasión sí estuvo bastante bien. La relación precio-calidad fue buena. Nosotros llegamos en este bus, pero parece que Querétaro fue su primera parada y que se va más al norte, no sé dónde, pero aquí están subiendo más personas. Tal vez ustedes que me ven del otro lado de la pantalla, hay algunas o algunos que ya lo probaron. Si es el caso, pues díganme su experiencia aquí abajo en los comentarios, cómo les fue, qué ruta agarraron, qué les pareció, y los que todavía no lo han probado, si le traen ganas, a dónde quisieran ir, díganme también. Gracias. Ok, dice mi niño que gracias por habernos visto hasta aquí, gracias por todos sus apoyos como siempre, por la interacción que generan en los comentarios, y pues ya saben, si estamos en Querétaro, nosotros a dónde vamos si grabamos, así que se viene buen contenido. Quédense atentos y nos vemos muy pronto.